Durante 7 meses, cada madrugada a las 2:47 de la mañana, mi esposo se quedaba parado junto a mi cama, en la oscuridad, solo observándome dormir, hasta el día que fingí estar dormida y escuché lo que susurraba. Y mi hija, lo que descubrí, destruyó mi vida para siempre. Mi nombre es Guadalupe, Guadalupe García López. Hoy tengo 91 años de edad. Los cumplí el 3 de marzo de este año. Nací en 1934, allá en San Miguel de Allende, Guanajuato. He vivido muchas cosas en esta vida. He pasado por situaciones que hoy cuando las cuento la gente no me cree. Pero todo lo que voy a contar aquí es la pura verdad. Pueden preguntarles a mis hijas, a mis nietos, a cualquier persona que me conoce. Yo no miento. Nunca he mentido en mi vida. Antes de continuar con mi historia, quisiera pedirles un favor a ustedes que me están viendo. Si pueden dejar un like en este video, suscribirse al canal Diario de la Abuela, me haría muy feliz. Sé que ustedes los jóvenes de hoy les gustan estas cosas del internet y me dijeron que esto ayuda a que otras personas conozcan mi historia. Y yo quiero que mi historia sea conocida. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Entonces, dejen ese like, suscríbanse al canal y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. ¿Son de Ciudad de México, de Guadalajara, de Guanajuato como yo? ¿O me están viendo desde lejos, de otro país? Cuéntenme, me encanta saber. Mi nieto siempre me muestra los comentarios y me emociono toda al ver gente de todo México y de otros países viéndome. Bueno, ahora voy a comenzar mi historia desde el principio, porque si no, no van a entender bien todo lo que pasó. Me casé con Federico González Ramírez el 15 de octubre de 1955. Yo tenía 21 años, él tenía 26. Fue un matrimonio arreglado por nuestras familias, como era costumbre en esa época. Mi papá conocía al papá de él, eran compadres y pensaron que hacíamos buena pareja. Yo apenas conocía a Federico antes de la boda. Nos habíamos visto unas 3, 4 veces, siempre con los papás cerca. Él era guapo, alto, fuerte, trabajador. Mi papá decía que era hombre serio, de palabra, que iba a cuidarme bien. Me casé de blanco en la iglesia parroquial de San Miguel de Allende. Fue una fiesta grande, con mucha comida, mariachi, todo el pueblo fue. Recuerdo que usé el vestido que había sido de mi abuela, todo de encaje blanco, que mi mamá había guardado en el baúl. Hacía un día caluroso, mucho sol, y yo estaba nerviosa como nunca. No conocía bien a ese hombre con quien iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda nos fuimos a vivir a un rancho pequeño que el papá de él nos había regalado. Eran unas 20 hectáreas de tierra cerca de Dolores Hidalgo, en el interior de Guanajuato, lejos de todo. La casa era sencilla, de adobe, solo 3 habitaciones. Había una sala que también era cocina, un cuarto y una despensa chiquita atrás. El baño estaba afuera, una casita de madera. No había luz eléctrica, usábamos lámparas de petróleo. El agua venía de un pozo que había en el patio. Federico trabajaba en el campo, sembraba maíz, frijol, yuca, criaba unas gallinas, unos puercos. Yo me ocupaba de la casa, lavaba ropa en el lavadero, cocinaba en la estufa de leña, cosía nuestra ropa. Era una vida dura, pero era la vida que conocíamos. Todo mundo vivía así en esa época. Mi primera hija nació en 1957, el 23 de abril. Le puse María porque me gustaba ese nombre, me parecía bonito. El parto fue en casa con la partera doña Sebastiana, que era la partera de la región. Fue un parto difícil, tardado. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi hija, a mi primera niña, me olvidé de todo. Era tan chiquita, tan perfecta. En 1959 nació Consuelo, el 8 de agosto, otro parto difícil, pero esta vez ya sabía qué esperar. Consuelo era diferente a María. María era tranquila, calmada. Consuelo nació llorando, haciendo ruido, queriendo atención. 2 niñas hermosas. Y en 1962 vino Verónica, mi bebé. Nació el 1 de diciembre. Parto más tranquilo que los otros, gracias a Dios. Verónica era pequeña, menudita, pero lista, inteligente.
3 hijas, 3 niñas. Federico quería un varón, quería un hijo para que le ayudara en el campo, pero Dios me dio 3 niñas y agradecí cada una. Federico siempre fue un hombre muy callado. No era de hablar, no era de cariños. Nunca me pegó, nunca levantó la mano contra mí. Eso tengo que decirlo. Pero tampoco fue nunca cariñoso. Nunca me abrazó por abrazar, nunca me dijo que me amaba, nunca me dio un regalo. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo en la misma casa. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había esa cosa de pareja enamorada que se ve en las películas. No había. A veces me preguntaba si así tenía que ser, si todos los matrimonios eran así. Hablaba con las otras mujeres en la misa, en las fiestas, y parecía que sí, que era normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba de la casa, y listo. El amor era cosa de muchachas solteras. Después de casarse era obligación, era deber. Las niñas creciendo, el tiempo pasando y la vida siguiendo en esa rutina. Levantarme temprano, hacer el café, cuidar de la casa, de las niñas, de la ropa, de la comida. Federico saliendo al campo antes de que saliera el sol, regresando cuando ya estaba oscureciendo, cenar en silencio, acostarse, dormir y volver a empezar todo al día siguiente. No les voy a mentir. Yo no era feliz, pero tampoco era completamente infeliz. Era la vida que tenía y la aceptaba. Tenía a mis hijas, tenía comida en la mesa, tenía un techo. Mucha gente tenía menos que eso. Así fue durante 13 años. 13 años de matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías, pero tampoco grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1968. Enero de 1968. Nunca lo voy a olvidar. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo había quedado bueno. El maíz había dado bien. Federico estaba hasta más tranquilo, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones de la escuela. María tenía 11 años y ya me ayudaba mucho en casa. Consuelo tenía 9. Estaba en esa etapa traviesa, subiéndose a los árboles, ensuciando toda la ropa. Y Verónica, con 6 añitos, chiquita todavía, pero ya lista. Fue un martes, 16 de enero de 1968. Lo recuerdo bien porque al día siguiente era día de San Antonio y yo siempre le prendía una veladora al santo. Entonces fue el 16, había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café, Federico salió al campo. Yo me quedé cuidando a las niñas, hice la comida, lavé ropa. Por la tarde cosí un vestido que estaba roto de Consuelo. Hice la cena, frijoles con arroz, un poco de cecina que había sobrado. Cenamos. Las niñas se fueron a dormir temprano porque estaban cansadas de tanto jugar bajo el sol. Federico y yo nos quedamos un rato en la sala, él fumando su cigarro de hoja, yo remendando un calcetín. Después nos fuimos a acostar. Debían ser como las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía del lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Federico dormía del lado derecho, junto a la puerta. Así era desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, rechinaba toda cuando nos movíamos. El colchón era de paja de maíz, duro, incómodo, pero era lo que teníamos. Me dormí normalmente, estaba cansada, había sido un día pesado, y entonces, en medio de la madrugada, desperté. Desperté de repente, de esa manera que uno despierta cuando siente que algo está mal. ¿Saben cuando tienen la certeza de que alguien los está mirando? Esa fue la sensación. Abrí los ojos despacio, todavía media atontada de sueño. La casa estaba oscura, muy oscura. No había luna esa noche, todo estaba negro, pero mi hija, vi su silueta. La silueta de Federico de pie junto a la cama, parado, solo parado ahí. Mi corazón se disparó. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón, pensé que era algo, pero entonces mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él, Federico, de pie de mi lado de la cama mirándome. Me asusté tanto que no pude decir nada. Solo me quedé mirándolo y él siguió ahí parado, solo mirándome.
No dijo nada, no se movió, solo se quedó ahí. Después de un tiempo, no sé cuánto, unos minutos tal vez, él regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir nada, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierta el resto de la noche, el corazón latiendo fuerte, las manos sudando frío. Me quedé pensando qué había pasado, por qué había hecho eso, por qué se había quedado mirándome así. Por la mañana, cuando despertamos, fingí que nada había pasado. Hice el café, todo normal, pero me quedé observándolo, tratando de ver si estaba diferente, si había algo extraño, pero estaba normal, igual que siempre, callado, serio, comiendo su pan con mantequilla, tomando su café negro. Pensé que había sido cosa de mi cabeza, que había soñado o que se había levantado para ir al baño y se había parado ahí sin querer. ¿Qué sé yo? Traté de convencerme de que no era nada, pero la noche siguiente pasó de nuevo. Lo mismo. Desperté en medio de la madrugada y ahí estaba él, parado junto a la cama mirándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared. Reloj viejo de manecillas que le había regalado el papá de él. Marcaba las 2:47. 2:47. Se quedó ahí como 10 minutos. Me quedé fingiendo que estaba dormida, pero estaba despierta, el corazón latiendo fuerte, tratando de entender. Después regresó a la cama. A la mañana siguiente, durante el café, le pregunté: «Federico, ¿te levantaste anoche?» Me miró con cara de no saber de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o qué sé yo? No, dormí toda la noche. ¿Por qué? Nada. Creí haber escuchado ruido. Y listo, asunto terminado. Él no sabía o fingía no saber, no sé. Pero mi hija pasó de nuevo la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Todos los santos días, siempre a la misma hora, 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando que diera esa hora, y cuando daba, ahí estaba él parado, mirándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Traté de hablar con él de nuevo. Le pregunté si estaba enfermo, si estaba durmiendo mal, si tenía algún problema. Él siempre decía que todo estaba bien, que yo estaba imaginando cosas, pero yo no estaba imaginando. Cada noche, 2:47, él estaba ahí. Empecé a adelgazar. No podía comer bien, no podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. María me preguntó si estaba enferma. Le dije que solo era cansancio, pero ella no me creyó. Veía en sus ojos que sabía que había algo mal. Febrero pasó, marzo pasó, abril, mayo, junio, julio, empezando agosto, 7 meses. 7 meses de eso, todos los santos días, 2:47 de la madrugada, él se levantaba, iba a mi lado de la cama, se quedaba ahí mirándome y después regresaba. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Juro por Dios que pensé que estaba perdiendo la cabeza. Porque, ¿cómo es que un hombre hace algo así todos los días a la misma hora y actúa como si nada hubiera pasado por la mañana? Pasaba todo el día pensando en eso, mientras lavaba ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba. Pensando, tratando de entender qué estaba haciendo, por qué lo hacía. Al principio pensé que era sonámbulo. ¿Saben de esas personas que se levantan dormidas y andan por la casa? Había oído hablar de eso. Mi tía Josefina contaba que su esposo se levantaba de noche dormido e iba a la cocina, abría la puerta del armario, se quedaba parado ahí. Entonces pensé que podía ser eso, pero mi hija, la gente sonámbula, no se queda parada en el mismo lugar todos los días y no lo hace exactamente a la misma hora. 2:47, todos los santos días, como reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que podía ser una enfermedad, alguna enfermedad de la cabeza. Había oído hablar de gente que se enfermaba de la cabeza y empezaba a hacer cosas raras. Don Joaquín de la tienda se había puesto así unos años atrás. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que internarlo. ¿Sería eso?
¿Federico estaría enfermo? Pensé en hablar con alguien. ¿Pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cerca era la de doña Amelia, que quedaba como a 2 kilómetros de distancia. No había teléfono, no había nada. Para ir al pueblo había que tomar la carreta. Tardaba más de 1 hora. ¿Y qué iba a decir? ¿Que mi esposo se quedaba mirándome dormir de madrugada? Iban a pensar que yo estaba loca. Mi mamá vivía en San Miguel de Allende, lejos. No nos veíamos mucho, solo en las fiestas de fin de año, a veces en Semana Santa. No había cómo ir allá y regresar el mismo día. Y aunque fuera, ¿qué me iba a decir? Mi mamá era de esas mujeres antiguas, ¿saben? De esas que piensan que la mujer tiene que aguantar todo callada. Te casaste, tienes que aguantar, siempre decía. No iba a servir de nada contarle. Traté de hablar con las vecinas. Un domingo después de misa estaba platicando con doña Amelia y doña Teresa en la puerta de la iglesia. Estábamos hablando de cosas de la casa, de comida, esas pláticas de mujeres. Y me arriesgué. ¿Ustedes han tenido algún problema de sueño con sus esposos? Doña Amelia me miró curiosa. ¿Cómo que, Guadalupe? Ay, qué sé yo, de levantarse de noche, esas cosas. Doña Teresa se rió. El mío ronca que da miedo, despierta hasta a los vecinos, pero levantarse solo para ir al baño. Y no pude seguir. No tuve el valor de contar. Iban a pensar que era raro, iban a andar hablando. Pueblo chico es así, todo mundo se entera de todo. En casa la situación estaba cada vez peor. Estaba adelgazando mucho. Mi ropa me quedaba floja, la cara se me había afilado. Las ojeras eran profundas, moradas. Me veía en el espejo y no me reconocía. Parecía un espanto. Las niñas estaban preocupadas. María, pobrecita, con 11 años, ya se había dado cuenta de que había algo muy mal. Me preguntaba a cada rato, «¿Mamá, está enferma?» «No, hija, es solo cansancio». «Pero la veo que no come bien, no duerme bien. Hay algo, mamá». «No hay nada, María, quédate tranquila». Pero veía en sus ojos que no me creía y me sentía pésimo por mentirle a mi hija. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que su papá se quedaba mirándome dormir todas las madrugadas? Una niña de 11 años no iba a entender. Consuelo también estaba rara. Ella siempre fue la más platicadora de las tres, la más alegre, la que más trabajo daba. Pero en esa época estaba callada. No jugaba como antes, se quedaba en su rincón, calladita. Yo pensaba que era cosa de niños, una etapa, pero me preocupaba. Y Verónica, chiquita, con 6 años, también sentía que había algo mal. Los niños sienten esas cosas. Se la pasaba abrazándome todo el tiempo, pegada a mí, como si tuviera miedo de que me fuera. Federico seguía igual, trabajando en el campo, regresando de noche, comiendo en silencio, durmiendo, y todas las madrugadas, 2:47, levantándose y viniendo a mirarme. Empecé a tener miedo, miedo de verdad, porque uno oye cada historia, ¿saben? Oía hablar de hombres que mataban a la esposa dormida, de hombres que enloquecían y hacían barbaridades. ¿Y si era eso? ¿Y si una de esas noches venía con algo en la mano, con un cuchillo, con una almohada para asfixiarme? Empecé a dormir con miedo, o mejor dicho, a no dormir. Me quedaba despierta toda la noche esperando, mirando el reloj. 2:40, 2:45, 2:47. Y ahí venía. Hubo una noche que fingí estar dormida profundamente. Respiré hondo, despacio, como gente que está durmiendo de verdad. Quería ver qué hacía. Se quedó ahí más tiempo de lo normal. Se quedó como 15, 20 minutos y yo oía su respiración, pesada, agitada, como si estuviera nervioso, inquieto. En algún momento se agachó, se acercó a mi cara. Sentí su aliento caliente, oliendo a tabaco. Pensé que me iba a besar o me iba a matar. No sabía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo iba a oír. Pero no hizo nada, solo se quedó ahí muy cerca, respirando. Después se levantó y regresó a la cama.
Esa noche no dormí más. Me quedé despierta hasta que amaneció, temblando, sudando frío, sintiendo que me iba a dar algo. Al día siguiente estaba tan cansada que casi me desmayó mientras hacía la comida. Tuve que sentarme en el piso de la cocina, mareada, viendo todo dar vueltas. María me encontró así y se desesperó. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?» «Nada, hija, solo un mareo». «Voy a llamar a papá». «No, no hace falta, ya se me pasó». Me ayudó a levantarme, me llevó al cuarto, me acostó, me trajo agua con azúcar, se quedó agarrándome la mano, mirándome con esos ojos preocupados. En ese momento casi se lo cuento, casi le digo, «Hija, tu papá está haciendo algo muy raro». Pero no lo hice. Era una niña. No podía meterle eso en la cabeza. Estaba enfermándome de verdad. No podía comer. El estómago se me revolvía con todo. Bajé 8 kilos en 2 meses. 8 kilos. Yo, que siempre fui delgada, me quedé en los puros huesos, la ropa cayéndoseme del cuerpo. Doña Amelia me encontró en la tienda un día y se asustó. «Guadalupe, por el amor de Dios, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma?» «No, doña Amelia, solo cansancio». «Cansancio nada. Estás en los puros huesos. Ve al doctor, muchacha». Pero no fui. El doctor era caro, estaba lejos. ¿Y qué iba a hacer el doctor? ¿Me iba a dar medicina para dormir? No iba a resolver el problema. El problema era Federico, y no sabía qué hacer con él. Hubo una noche, ya era julio, que traté de quedarme despierta a propósito. Tomé café bien cargado durante el día. No me acosté temprano. Me quedé en la sala cosiendo hasta casi medianoche. Cuando me fui a acostar, forcé los ojos abiertos, pellizcándome el brazo cada vez que me iba a dormir. Logré quedarme despierta hasta las 2:30. Estaba esperando. Quería ver cuándo se iba a levantar. Quería cacharlo despierta y preguntarle, «¿Qué estás haciendo, Federico?» Pero mi hija no funcionó. Me dormí. No sé si fueron 2 minutos, 5 minutos, pero me dormí. Y cuando desperté, con ese susto de siempre, él ya estaba ahí de pie, junto a la cama, mirándome. Me enojé tanto conmigo misma que tuve ganas de llorar. ¿Cómo me había dormido? Empecé a pensar que él sabía cuando estaba despierta, que esperaba a que me durmiera para levantarse. ¿Será que se quedaba ahí acostado, despierto, esperando a que me durmiera? ¿Sería eso? Eso me asustó todavía más, porque si esperaba a que me durmiera, era porque no quería que yo supiera. Era porque estaba escondiendo algo. Empecé a fijarme en él durante el día, en cómo me miraba, en cómo hablaba con las niñas, buscando alguna señal, algo diferente. Pero era siempre igual, callado, serio, trabajando en el campo. Hubo un domingo que fuimos a misa. Íbamos todos los domingos. Era obligación. Estaba rezando, pidiendo ayuda a Dios, pidiendo protección. Y el padre habló sobre los demonios que tientan a las personas, sobre las cosas malas que se meten en la cabeza de los hombres. Salí de esa misa pensando que podía ser eso, que podía ser el demonio tentando a Federico, haciéndolo hacer esas cosas. Parece tontería, pero así me criaron, creyendo en esas cosas. Y cuando uno está desesperado, cree en todo. Puse un rosario debajo de la almohada. Rezaba todas las noches antes de dormir. Pedía protección, pero no funcionaba. 2:47. Ahí estaba. Las niñas estaban cada vez más calladas. Consuelo, entonces, estaba muy rara. Me di cuenta de que también había adelgazado. Su carita estaba más delgada. La ropa le quedaba floja. Le pregunté si estaba comiendo bien en la escuela. «Sí, mamá». «¿Segura? Estás muy delgada». «Sí estoy comiendo, mamá, solo que no tengo mucha hambre». Me pareció raro, pero no insistí. Tenía tantas cosas en la cabeza que no podía preocuparme por todo. Hasta que un día, debía ser finales de julio, principios de agosto, Consuelo llegó de la escuela y se fue directo al cuarto. No quiso comer. Dijo que le dolía el estómago. Fui a ver. Estaba acostada, encogida, con la mano en el estómago. «¿Qué comiste, Consuelo?» «Nada, mamá. No comí nada diferente». «¿Tienes fiebre?» Le toqué la frente. No tenía fiebre.
No, mamá. Entonces es solo dolor de estómago. Te voy a hacer un té. Le hice té de hierbabuena. Se lo di. Se quedó ahí calladita. Salí del cuarto, pero me quedé preocupada. Más tarde, cuando le fui a llevar la cena, entré al cuarto y vi que había estado llorando. Los ojos estaban rojos, hinchados. Consuelo, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Nada, mamá. Es el dolor. Pero yo sabía que no era solo el dolor. Había algo. Me quedé mirándola y, por primera vez en meses, dejé de pensar en Federico y le puse atención de verdad a mi hija. Estaba diferente, muy diferente. No era solo el adelgazamiento, era su manera. Su manera de mirar, su manera de hablar. Había miedo en sus ojos. ¿Miedo de qué? Traté de platicar, pero no quiso hablar. Dijo que tenía sueño, que quería dormir. Salí del cuarto, pero me quedé pensando qué le estaba pasando a Consuelo. Esa noche no pude dejar de pensar en mis hijas, en las tres. María preocupada por mí, Consuelo rara, flaca, con miedo, Verónica pegada a mí todo el tiempo. ¿Qué le estaba pasando a mi familia? 2:47. Se levantó. Como siempre, fue a mi lado, como siempre. Se quedó ahí, como siempre. Pero esta vez no le tuve miedo. Tuve coraje, un coraje tan grande que tuve ganas de levantarme y gritar: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo a esta familia? Pero no grité. Me quedé callada, fingiendo dormir, como siempre. Cuando regresó a la cama, me quedé pensando mucho. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Necesitaba oír qué hacía mientras estaba ahí parado. Porque algo hacía, algo pensaba, y yo necesitaba saber qué. Fue entonces que tuve la idea. Iba a fingir que estaba dormida, pero iba a fingir bien esta vez. Iba a respirar hondo, despacio, como quien está dormido de verdad. Iba a quedarme completamente quieta. Iba a hacer que creyera que estaba en sueño profundo, e iba a quedarme calladita, bien calladita, para oír si decía algo, si hacía algún ruido, lo que fuera. Lo marqué en mi cabeza. Lunes 12 de agosto de 1968. Iba a ser ese día. Iba a descubrir la verdad ese día. Pasé todo el domingo nerviosa. No pude ir a misa. Dije que me sentía mal. Me quedé en casa pensando, planeando. Federico salió con las niñas. Me quedé sola. Fui al cuarto, miré la cama, esa cama vieja, rechinona, donde dormía todos los días, donde despertaba todos los días a las 2:47 viendo a ese hombre mirándome. Mañana iba a saber la verdad. No sabía si quería saber, pero necesitaba. Esa noche del domingo cené bien temprano, me bañé, me acosté temprano también, como a las 8. Dije que me dolía la cabeza. Federico se quedó en la sala fumando. Las niñas se fueron a dormir. Me quedé acostada, con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, el rechinar de la madera, el viento golpeando la ventana, los grillos afuera. Federico vino a acostarse cerca de las 9. Se acostó de su lado, como siempre. Se quedó callado. Yo seguí con los ojos abiertos, esperando, mi corazón latiendo fuerte, las manos sudando. No podía equivocarme mañana, no podía dormirme, tenía que estar despierta, tenía que oír. Finalmente logré dormir. Ya debían ser como las 11 de la noche, un sueño ligero, lleno de pesadillas. Soñé con cosas raras, con Federico, con las niñas, con la casa incendiándose. Desperté de madrugada, miré el reloj. 2:30. Todavía tenía 15 minutos. 15 minutos para descubrir la verdad. Faltaban 15 minutos. 15 minutos para las 2:47. 15 minutos para descubrir qué estaba haciendo ese hombre conmigo. Con mi paz, con mi cordura. Estaba acostada, completamente quieta, el cuerpo tenso, duro como tabla. Traté de relajarme. Sabía que no podía estar tensa así si no se iba a dar cuenta. Tenía que parecer que estaba dormida de verdad. Sueño profundo. Respiré hondo, despacio.
Solté el aire por la boca, bien lento. Dejé los brazos flojos a los lados del cuerpo. Me volteé un poco de lado, en la posición en que siempre dormía. Cerré los ojos, relajé la cara, los hombros, las piernas. Me quedé así, respirando hondo, despacio, tratando de parecer una persona dormida. Federico estaba de su lado de la cama. Oía su respiración. Parecía que estaba dormido, pero no estaba segura. ¿Estará dormido de verdad o estará despierto esperando igual que yo? Los minutos pasaban despacio, muy despacio. Cada segundo parecía una hora. Quería mirar el reloj, pero no podía. Tenía que seguir fingiendo. El silencio de la casa era pesado. Solo se oía el viento afuera y su respiración. Y mi respiración que trataba de mantener tranquila, profunda, de persona dormida. Mi corazón latía fuerte, tan fuerte que tenía miedo de que lo oyera. Tum, 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 tum. Latiendo en el pecho como tambor. Traté de calmarme. Pensé en cosas tranquilas, en la huerta, en las gallinas picoteando en el patio, en las niñas jugando, pero no podía calmarme porque sabía que ya era la hora. De repente oí el rechinido de la cama. Se estaba moviendo. Seguí quieta, ojos cerrados, respiración profunda. Lo oí levantarse. El colchón se hundió de su lado cuando se apoyó para levantarse. La cama rechinó. Se puso de pie. Yo esperando que viniera a mi lado como siempre. Y vino. Oí sus pasos despacio, bien despacio, en el piso de madera de la casa. Cric, cric, cric. Pasos lentos, cuidadosos, como quien no quiere hacer ruido. Se paró de mi lado de la cama. Sentí su presencia ahí cerca, muy cerca. Seguí respirando hondo, despacio, fingiendo sueño profundo. Se quedó ahí parado, como siempre hacía. Sentía que me estaba mirando. Aunque con los ojos cerrados, sentía el peso de su mirada sobre mí. Mi corazón se disparó. Tum, 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 latiendo muy rápido. Traté de controlar. No podía demostrar que estaba despierta. Siguió ahí. ¿Cuánto tiempo? No sé. 1 minuto, 2, 3. Parecía una eternidad. Entonces se movió. Oí un ruido, como si se hubiera agachado, puesto de rodillas. Dios mío, estaba de rodillas junto a la cama. Seguí quieta, respirando, fingiendo. Y entonces mi hija empezó a hablar. Su voz era tan baja, tan débil, que apenas podía oír. Un susurro, casi un soplo. Por favor, Guadalupe. Mi nombre. Dijo mi nombre. Por favor, Guadalupe, perdóname. ¿Qué? ¿Perdonar qué? Siguió susurrando, la voz quebrada, temblando. Perdóname por lo que hice, por lo que prometí. No debí haber hecho eso. Todo mi cuerpo se puso tenso, pero seguí fingiendo dormir. Necesitaba oír más, necesitaba entender. Estaba desesperado, Guadalupe. Tenía miedo. La deuda era muy grande. No tenía cómo pagarla. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Lloró. Oí su llanto bajito, ahogado, como quien llora pero no quiere que nadie lo oiga. 3,000 pesos. 3,000. No los tenía. No los tengo. Y él me iba a matar, Guadalupe. Don Octavio me iba a matar. Don Octavio Fernández, el hacendado rico, el viudo. Mi sangre se heló. Entonces prometí, Dios me perdone, prometí a nuestra niña, a nuestra Consuelo. No, 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 no. Prometió a mi hija, a mi Consuelo. A la niña de 9 años. Cuando cumpla 15 años, se casa con él. Eso fue lo que prometí, para pagar la deuda, para salvar mi vida. Quería gritar, quería levantarme, quería agarrar a ese hombre del cuello y apretar hasta que dejara de respirar. Pero seguí quieta, porque necesitaba oír todo. Todo. Siguió llorando, sollozando. Fue el 16 de enero de madrugada. Había perdido todo jugando baraja en la casa de don José de la tienda. Todo, Guadalupe. Todo el dinero que teníamos guardado y todavía quedé debiendo 3,000 a don Octavio. Había jugado nuestro dinero. El dinero que yo juntaba cosiendo, el dinero que guardábamos para los momentos difíciles.
Lo había jugado todo. Llegué a casa esa madrugada queriendo morirme, quería ahorcarme, quería desaparecer. Pero entonces él apareció aquí en casa, don Octavio, al otro día, e hizo la propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta maldita? Dijo que olvidaba toda la deuda. Si yo le prometía la mano de Consuelo, cuando cumpliera 15 años, él tiene 52, Guadalupe, 52 y nuestra niña tiene 9. Estaba temblando por dentro, temblando de coraje, de horror, de asco. Dije que sí. Dios me perdone, dije que sí, porque tenía miedo. Miedo de que me matara, miedo de perder todo. Soy un cobarde, Guadalupe, soy un cobarde. Por eso venía todas las madrugadas. 2:47. El horario en que había hecho la promesa, el horario en que había vendido a nuestra hija. Desde ese día no duermo bien. Todos los días despierto a esta hora y vengo aquí. Vengo a pedirte perdón, porque sé que cuando te enteres nunca me vas a perdonar. Nunca. Tenía razón. Nunca lo iba a perdonar. Pero no tengo valor de contarte. No tengo valor de ver tu cara cuando sepas, de ver la cara de Consuelo cuando sepa que su papá la prometió a un viejo. Mi Consuelo, mi niña, que estaba rara, flaca, con miedo. ¿Sabrá ella? Alguien le habrá contado. Siguió llorando, la voz cada vez más baja, más quebrada. Faltan 6 años hasta que cumpla 15, y entonces voy a tener que entregarla, voy a tener que llevar a mi hija a don Octavio, como si fuera ganado, como si fuera una cosa. No, eso no iba a pasar, no lo iba a permitir. Perdóname, Guadalupe, perdóname por ser tan cobarde, tan débil, tan malo. Se quedó ahí más tiempo, llorando bajito, susurrando palabras que no entendía bien, pidiendo perdón, pidiéndole a Dios, pidiéndomelo a mí. Después se levantó. Lo oí levantarse. Oí sus pasos regresando a su lado de la cama. Oí la cama rechinar cuando se acostó. Me quedé ahí quieta, los ojos todavía cerrados, la respiración todavía fingiendo el sueño, pero por dentro estaba destrozada, despedazada, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Mi hija, mi Consuelo, prometida a un viejo para pagar deuda de juego. Esperé hasta estar segura de que se había dormido. Su respiración se volvió pesada, profunda. Se durmió solo. Entonces abrí los ojos. La casa estaba oscura, todo negro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad. Miré el techo de madera vieja de nuestra casa. Todo tenía sentido ahora. Consuelo estaba rara, porque ella sabía, alguien le había contado o lo había oído. Los niños oyen todo. Sabía que su papá la había prometido en matrimonio. Mi niña de 9 años, sabiendo que en 6 años iba a tener que casarse con un hombre de 58 años, un viejo que podría ser su abuelo. Pensé en todas las veces que la había visto callada, flaca, con miedo, y yo pensando que era una etapa, que era cosa de niños. Qué ciega fui. ¿Cómo no me di cuenta? Porque estaba preocupada por Federico, por él mirándome de madrugada. Estaba tan enfocada en mi miedo que no vi el miedo de mi hija. Me quedé acostada el resto de la noche, sin dormir, solo pensando, planeando. No iba a dejar que eso pasara. Nunca. Podía Federico haber prometido lo que fuera. Podía don Octavio pensar que tenía derecho sobre mi hija. No lo iba a permitir. Vi el día amanecer por la rendija de la ventana, la claridad entrando despacio, el gallo cantando afuera, las gallinas empezando a cacarear. Me levanté de la cama con cuidado, sin hacer ruido. Federico todavía dormía o fingía dormir. No importaba. Fui a la cocina, prendí la estufa de leña, puse agua a hervir para el café, me quedé ahí mirando el fuego, las llamas bailando. Mi cabeza no paraba, pensando. Necesitaba sacar a las niñas de ahí, necesitaba irme. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero, no tenía nada. ¿Cómo iba a mantener a 3 hijas sola? Pensé en regresar a la casa de mi mamá en San Miguel de Allende. Pero mi mamá era vieja, enferma, no podía cuidar de mí y de 3 nietas. Pensé en mi hermana Rosa.
Ella vivía en Querétaro, tenía un poco más de recursos. ¿Me recibiría? Hice el café, arreglé la mesa, pan, mantequilla, mermelada de guayaba que había hecho. Las niñas despertaron, vinieron a la cocina, María frotándose los ojos, Verónica bostezando. Consuelo. Miré a Consuelo, a su carita, a sus ojos, y ella me miró. Y en sus ojos vi que sabía que yo sabía. ¿Cómo lo supo? No sé, pero lo sabía. La abracé a mi niña, la apreté fuerte. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija, estoy bien. Pero no estaba. Nada estaba bien. Federico apareció, entró a la cocina, se sentó en la mesa, agarró el pan, le untó mantequilla, como si fuera un día normal. Lo miré bien a los ojos y él desvió la mirada. No pudo enfrentarme. Sabía que yo sabía, de alguna manera lo sabía. Dejé que las niñas tomaran su café. Hablé con ellas sobre cosas normales, sobre la escuela, sobre las gallinas, sobre lo que iban a jugar ese día. Entonces miré a María. María, tú y las niñas van a pasar el día en casa de tía Rosa. María me miró sorprendida. ¿Hoy, mamá? Hoy. Las voy a llevar ahorita en la mañana. Van a quedarse unos días allá. Pero mamá, ¿por qué? Porque necesito resolver unas cosas aquí, cosas de adultos. Ustedes se van a quedar allá divirtiéndose con los primos. Miré a Federico. Estaba pálido, blanco como papel. Sabía lo que iba a pasar. Arreglé un bulto con ropa de las niñas, algunas mudas, cepillo de dientes, peine. Lo puse todo en un saco. Agarré a las 3 de la mano. Vámonos. Pero mamá, ¿cómo vamos? Está lejos. Vamos en carreta. Voy a pedirle a don Antonio que nos lleve. Fui hasta la casa de don Antonio. Él era nuestro vecino más cercano. Tenía una carreta. Le pedí que nos llevara a Querétaro. Me miró medio desconfiado. Era lejos. Iba a tardar todo el día en ir y regresar, pero insistí. Dije que era urgente, que le iba a pagar. Aceptó. Arreglé a las niñas en la carreta. María, Consuelo, Verónica, las 3 sentaditas mirándome. Pórtense bien en casa de su tía, ¿está bien? Obedézcanla, sean educadas. Sí, mamá. Abracé a cada una, las apreté fuerte, olí su cabello, guardé ese momento porque no sabía cuándo las iba a ver de nuevo. La carreta partió. Las vi alejarse, despidiéndose de mí. Yo me despedí de vuelta hasta que desaparecieron en la curva del camino. Regresé a la casa. Entré. Cerré la puerta. Federico estaba sentado en la sala, mirando al piso. Lo miré y él me miró. Y en ese momento, sin yo decir nada, lo supo. Supo que lo había oído, que sabía todo, y supo que nada nunca iba a ser como antes. Nos quedamos ahí, yo de pie, él sentado, el silencio pesado entre nosotros como una piedra. Yo no dije nada, no hacía falta. Él sabía. Lo vi empezar a temblar. Las manos le temblaban, los hombros le temblaban, y entonces empezó a llorar de verdad, alto, sin esconderse. Guadalupe. No me llames así. Mi voz salió dura, fría. Nunca había hablado así con él, con nadie. Bajó la cabeza, siguió llorando. ¿Oíste? ¿Oíste lo que dije hoy de madrugada? No era pregunta, era afirmación. Oí cada palabra que susurraste mientras pensabas que yo estaba dormida. Durante 7 meses viniste a mi lado todas las madrugadas pidiendo perdón, pero nunca tuviste el valor de contarme despierta. No podía. ¿No podías qué, Federico? ¿No podías contar que vendiste a nuestra hija? ¿Que prometiste a Consuelo, una niña de 9 años, a un hombre de 52? Sollozó. Un sonido feo, desesperado. Estaba desesperado, Guadalupe. La deuda. Sé de la deuda. Jugaste nuestro dinero. El dinero que yo junté cosiendo, lavando ropa, pasando hambre, agarraste todo y lo jugaste a las barajas. Fui a la cocina. Agarré el cuchillo que usaba para cortar carne. Regresé a la sala. Cuando vio el cuchillo en mi mano, se puso blanco. Levantó las manos. Guadalupe, por el amor de Dios.
No te voy a matar, Federico, aunque lo mereces. Pero quiero que te quedes ahí sentadito y me cuentes todo desde el principio. Y si me mientes una palabra, una sola, te juro por Dios que acabo contigo. Me senté en la silla frente a él. Puse el cuchillo en la mesa, pero mantuve la mano encima. Cuenta. Respiró hondo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fue en enero, día 15, un martes por la noche. Don José de la tienda estaba haciendo juego en su casa. Baraja. Yo fui. Ya había ido otras veces. ¿Sabías? Unas apuestitas chicas. Ganaba a veces, perdía a veces. Sí sabía. Sabía que jugaba de vez en cuando, pero pensaba que era poca cosa, unos centavitos. Esa noche había gente de fuera, gente de otras ciudades, hacendados. El juego estaba alto, las apuestas eran grandes y yo... Se detuvo, respiró hondo de nuevo. Pensé que iba a ganar. Pensé que iba a duplicar nuestro dinero, triplicar. Iba a comprar más tierra, más ganado, iba a mejorar nuestra vida. ¿Llevaste todo nuestro dinero? Llevé 300 pesos que teníamos guardados. Todo. 300 pesos. 2 años de ahorros. 2 años que pasé cosiendo de madrugada, después de que las niñas se dormían, después de que él se dormía, cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Y él lo llevó todo en una noche y lo perdió. Perdí todo en las primeras rondas, y entonces me desesperé. Pedí prestado. Don Octavio estaba ahí, me prestó y 1000 pesos. ¿Agarraste 1000 pesos prestados? Sí. Pensé que iba a recuperar lo que había perdido. Iba a ganar de vuelta. Pero no ganaste. No gané. Perdí los 1000 también. Entonces pedí más. 1000 más. Me los prestó y los perdí. Pedí otros 1000. Los perdí. Al final de la noche le debía 3000 pesos a don Octavio. 3000 pesos. Una fortuna. Dinero que nunca íbamos a tener. Me dio plazo de una semana. Una semana para juntar 3. 000 pesos. Si no iba a quitarnos las tierras, la casa, todo. Tenías que haberme contado. Iba a contarte, te juro que iba. Pero al otro día, el sábado, apareció aquí en la mañana temprano. Tú habías ido a lavar ropa al río con las niñas. Vino a caballo. ¿Don Octavio vino aquí? Vino. Entró aquí, se sentó en esa misma silla donde estás. Prendió un puro y dijo que tenía una propuesta para mí. ¿Qué propuesta maldita fue esa? Dijo que era viudo desde hacía 3 años, que estaba buscando una muchacha para casarse, una muchacha joven que pudiera darle hijos, cuidar de su casa y que se había fijado en Consuelo, que la había visto en misa, en las fiestas. Se me revolvió el estómago. Ese hombre viejo se había fijado en mi hija, una niña. ¿Y entonces? Entonces hizo la propuesta. Dijo que si le prometía la mano de Consuelo, cuando cumpliera 15 años, olvidaba toda la deuda. Los 3. 000 pesos, todo perdonado. ¿Y aceptaste? No fue así, Guadalupe. Dije que no. Le dije que era una niña, que era mi hija, pero al final aceptaste. Me amenazó. Dijo que si no aceptaba, no era solo la deuda. Dijo que me iba a hacer algo, que iba a desaparecer, que tú y las niñas se iban a quedar sin nada, sin tierra, sin casa, sin esposo. Entonces preferiste vender a nuestra hija. No la vendí, solo prometí. Es lo mismo. Prometiste su mano como si fuera un objeto, como si fuera ganado, como si tuvieras el derecho de decidir su vida. Grité. Grité fuerte, todo el coraje que tenía guardado saliendo de una vez. Bajó la cabeza, siguió llorando. Lo sé que hice mal, por eso no duermo. Por eso todos los días a las 2:47 de la madrugada despierto, porque fue a esa hora. 2:47 de la madrugada, de viernes a sábado, fue cuando dije que sí, cuando le prometí a Consuelo. ¿Cómo fue? Cuéntame exactamente cómo fue. Me dio papel y pluma, me mandó a escribir. Yo, Federico González Ramírez, prometo la mano de mi hija Consuelo González en matrimonio a don Octavio Fernández Santos, cuando cumpla 15 años de edad, el día 8 de agosto de 1974.
En 6 años. ¿Y firmaste? Firmé. Y él firmó como testigo. Guardó el papel. Dijo que lo iba a guardar hasta el día, que cuando llegara 1974 iba a venir a buscarla. Me levanté de la silla. Empecé a caminar por la sala de un lado a otro, tratando de pensar, tratando de controlar el coraje. Consuelo, ¿sabe? Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo iba a saber? Sabe, Federico. Lo vi en sus ojos. Está flaca, asustada, callada. Alguien le contó. No, no le conté a nadie. Solo yo y don Octavio sabemos. Entonces él contó. O alguien que estaba en la casa de don José esa noche contó. Pueblo chico, todo mundo se entera de todo. Alguien oyó, alguien habló y le llegó a ella. Dios mío, mi niña. Su voz se quebró de nuevo. Dejé de caminar. Lo miré. Vas a agarrar papel y pluma ahorita y vas a escribir una declaración diciendo que cancelas esa promesa, que fue hecha bajo amenaza, bajo coacción y que no tiene validez ninguna. Pero él tiene el papel, Guadalupe. Tiene mi firma. No importa. Vas a escribir ahorita que lo cancelas. Y yo voy a llevar eso a don Octavio y le voy a decir en su cara que mi hija no es mercancía. Pero no va a aceptar. Va a venir aquí. Va a... No me importa lo que vaya a hacer. Mi hija no se va a casar con ese viejo. Agarré papel y pluma, se los aventé enfrente. Escribe. Ahora. Agarró la pluma con la mano temblando. Empezó a escribir. Yo dicté. Yo, Federico González Ramírez, por medio de la presente, cancelo la promesa hecha al señor Octavio Fernández Santos, referente al matrimonio de mi hija Consuelo González. Dicha promesa fue hecha bajo coacción y amenaza, y por lo tanto no tiene validez. Reconozco que cometí un error grave y que mi hija tiene derecho a escoger su propio futuro. Escribió. La letra toda chueca, temblorosa. Firmó al final. Agarré el papel, lo doblé, lo guardé. Ahora te vas a quedar aquí. No sales de esta casa, no vas al campo, no vas a ningún lado. Te quedas aquí esperando a que yo regrese. ¿A dónde vas? Voy a resolver esto como tiene que resolverse. Agarré mi rebozo, me lo puse sobre los hombros, agarré el papel. Guadalupe, no vayas allá, es peligroso. Yo también lo soy. Salí de la casa, cerré la puerta, empecé a caminar. La hacienda de don Octavio quedaba como a 8 kilómetros de ahí, 8 kilómetros de camino de tierra. Iba a tardar más de 2 horas caminando, pero iba a ir a pie si hacía falta. Caminé como 15 minutos cuando oí ruido de caballo atrás de mí. Me volteé. Era don Joaquín yendo al pueblo. Doña Guadalupe, ¿a dónde va a pie con este sol? Voy a la hacienda de don Octavio. Me miró sorprendido. Pero está lejos, doña. Súbase, yo la llevo. Me subí en las ancas del caballo. Seguimos por el camino. La hacienda de don Octavio era grande, puerta de madera alta, cerca blanca, casa grande de 2 pisos. Tenía empleados, tenía todo. Don Joaquín me dejó en la puerta. ¿Está segura, doña Guadalupe? Sí. Bajé del caballo, le agradecí. Se fue. Abrí la puerta. Entré. Caminé por el camino de piedra hasta la casa. Subí los escalones del porche, toqué la puerta. Un empleado atendió. Un hombre viejo de pelo blanco. Quiero hablar con don Octavio. ¿Tiene cita? No necesito cita. Dígale que es Guadalupe, esposa de Federico. Me miró de arriba a abajo. Debe haber pensado raro que una mujer sencilla, flaca, con ropa vieja, apareciera en la casa de su patrón, pero fue a llamarlo. Esperé en el porche, el corazón latiendo fuerte, las manos sudando. Hubo pasos pesados. Don Octavio apareció. Era un hombre grande, barrigón, de bigote grueso, cabello canoso. Vestía ropa cara, reloj de oro en la muñeca. Me miró con cara de sorpresa. Doña Guadalupe, qué honor recibir a la señora aquí. Entre, por favor. No voy a entrar. Vine aquí a tratar un asunto rápido. Sonrió. Una sonrisa falsa, llena de dientes. Ya veo. Me imagino de qué se trata.
Su esposo la mandó aquí para confirmar los arreglos que hicimos. Vine a deshacer los arreglos que hicieron. La sonrisa se le borró. ¿Cómo? Saqué el papel del bolsillo. Se lo mostré. Mi esposo escribió esto, cancelando la promesa. Mi hija no es mercancía, no se va a casar con usted. Agarró el papel, lo leyó. La cara se le fue poniendo roja de coraje. Esto no vale nada. Yo tengo un documento firmado por él, legal, con testigo. Ese documento fue hecho bajo coacción y amenaza. No tiene validez ninguna. Sí tiene, y se va a cumplir. En 1974 vengo a buscar a la niña. No va a venir, porque si se acerca a mi hija, yo misma acabo con usted. Se rió. Una risa alta, burlona. ¿Usted? ¿Usted va a hacer qué? Es solo una mujer pobre, sin nada. Di un paso hacia adelante. Lo miré bien a los ojos. Soy madre, y una madre protege a sus hijos, no importa lo que tenga que hacer. Dejó de reírse. Vio que iba en serio. Su esposo me debe 3,000 pesos que perdió jugando. Problema de él, no de mi hija. El trato estaba hecho. Trato ninguno. Mi hija no es parte de trato ninguno, y si insiste en esto, voy a ir a todos lados, a la policía, al padre, al delegado, al Ministerio Público. Voy a hacer el escándalo más grande que este pueblo haya visto. Voy a contarle a todo el mundo que usted, un hombre de 52 años, quiere casarse con una niña de 9. Voy a esparcir eso por todo el pueblo, por toda la región. Vamos a ver si su reputación aguanta. La cara se le puso morada de coraje. Usted no tiene pruebas de nada. Tengo la palabra de mi esposo. Tengo la promesa que usted le hizo escribir. Y tengo a mi hija, que está asustada desde hace meses porque alguien le contó. Dio un paso hacia mí, tratando de intimidarme. No voy a olvidar esta deuda. Su esposo va a pagar de una manera o de otra. Entonces cóbreselo a él, no a mi hija. Me di la vuelta, empecé a bajar los escalones. Se va a arrepentir de esto, doña Guadalupe. No me voy a arrepentir. Usted es el que se van a arrepentir si se acerca a mi familia. Salí de la hacienda, cerré la puerta atrás de mí, las piernas me temblaban, todo el cuerpo me temblaba, pero lo había hecho. Había enfrentado a ese hombre. Le había dicho que no. Empecé a caminar de regreso a casa, las piernas débiles, el sol caliente pegando en la cabeza, pero seguí. Caminé mucho, hasta que ya no aguanté más y me senté a la orilla del camino, bajo un árbol. Y lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. 7 meses de miedo, de desesperación, de no entender. Lloré por Consuelo, por su infancia robada, por el miedo que pasó. Lloré por Federico, por el hombre cobarde que era, por el matrimonio que nunca fue matrimonio, por la vida que teníamos. Lloré por mí, por la mujer cansada, flaca, asustada en que me había convertido. Me quedé ahí mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron, hasta que pude respirar bien de nuevo. Entonces me levanté, me limpié la cara y seguí caminando. Cuando llegué a casa ya casi era de noche. Estaba oscureciendo. Federico estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, mirando a la pared. Cuando me vio entrar, se levantó. ¿Qué dijo? Dijo que no va a dejar esto así, que vas a pagar la deuda de una manera o de otra. Va a venir por mí. No sé, no importa. Fui al cuarto, agarré un saco viejo, empecé a meter mi ropa, la ropa de las niñas. ¿Qué estás haciendo? Me voy a buscar a las niñas y me voy a Querétaro. Me voy a quedar con mi hermana hasta que encuentre una manera de mantenerme sola. No, Guadalupe, no hagas eso. ¿Crees que me voy a quedar aquí viviendo contigo? ¿Después de lo que hiciste? Voy a buscar la manera de pagar la deuda, lo juro. No quiero saber de la deuda, quiero saber de proteger a mis hijas, y contigo cerca no están protegidas. Terminé de arreglar el saco. Agarré el dinero que tenía escondido debajo del colchón, unos 20 pesos que había guardado sin que él supiera. Era poco, pero era lo que tenía. No te puedes ir, eres mi esposa.
Ya no lo soy. Salí del cuarto, agarré el saco, fui hacia la puerta, me siguió. Guadalupe, por favor, perdóname. Dame una oportunidad. Me volteé hacia él. Tuviste 7 meses de oportunidades. 7 meses para contarme la verdad, para hacer lo correcto, y no lo hiciste. Abrí la puerta. Voy a buscar a mis hijas y nunca voy a regresar. Y salí. Salí de casa esa noche del lunes 12 de agosto de 1968 con un saco de ropa en la espalda y 20 pesos en el bolsillo. Era todo lo que tenía en el mundo. Eso y mis 3 hijas. Caminé por el camino oscuro hasta la casa de don Antonio de nuevo. Toqué la puerta. Atendió en pijama, frotándose los ojos. Don Antonio, necesito ir a buscar a mis hijas a Querétaro. Ahora. Me miró, vio el saco en mi espalda, vio mi cara y no preguntó nada. Voy a arreglar la carreta. Viajamos toda la noche. El camino oscuro, solo la luna alumbrando. Yo sentada en la carreta, agarrando mi saco, mirando hacia adelante, sin mirar atrás. Llegamos a Querétaro cuando el sol estaba saliendo. Martes 13 de agosto. Mi hermana Rosa se sorprendió cuando me vio en su puerta a esa hora. Guadalupe, ¿qué pasó? Necesito quedarme aquí unos días, yo y las niñas. Miró a don Antonio, la carreta, el saco en mi espalda y entendió. Pasa. Las niñas todavía estaban dormidas. Entré. La casa de Rosa era pequeña, pero arregladita. 2 cuartos, sala, cocina. Ella vivía con su esposo Roberto y sus 2 hijos, Juan y María, que tenían más o menos la edad de mis niñas. Me senté en la cocina. Rosa hizo café, me dio pan con mantequilla. Cuenta. Y conté. Conté todo desde el principio. Las 2:47 de la madrugada, los 7 meses, la noche que fingí estar dormida, lo que Federico había hecho, la promesa, don Octavio, todo. Mi hermana se puso blanca, después roja de coraje. Ese desgraciado, ese hijo de... Terminé de contar, tomé el café, respiré hondo. No voy a regresar, Rosa, no voy a regresar con él. Me voy a quedar aquí hasta que encuentre una manera de mantenerme sola con las niñas. Agarró mi mano. Te quedas el tiempo que necesites. Las niñas despertaron, vinieron a la cocina. Cuando me vieron, Consuelo corrió y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Mamá, solo eso, solo mamá. Pero por cómo lo dijo, supe. Supe que entendía, que sabía que había ido allá a protegerla. María y Verónica también me abrazaron, las 3 pegadas a mí. Abracé a mis niñas y lloré. Lloré de alivio, de cansancio, de miedo, de todo. Nos quedamos en casa de Rosa. Días se volvieron semanas, semanas se volvieron meses. Yo dormía en la sala, en un colchón en el piso. Las niñas dormían con las primas en el cuarto. Era apretado, pero era seguro. Empecé a buscar trabajo. Fui de casa en casa, ofreciendo servicio de costura, de lavandera, de empleada doméstica, lo que fuera. Necesitaba dinero para no darle problemas a mi hermana. Conseguí algunos trabajos. Cosía para una señora rica del centro, lavaba ropa para otra, hacía limpieza en una casa grande 2 veces por semana. Juntaba unos centavos, poco, pero era algo. Las niñas entraron a la escuela pública de ahí. María ayudaba en casa, cuidaba de las hermanas menores. Consuelo estaba mejor. Con el paso de los días fue volviendo a sonreír, a jugar, a ser niña de nuevo. Un día me preguntó, «Mamá, ¿no vamos a regresar a casa?» «No, hija, esa ya no es nuestra casa». «¿Y papá?» «Tu papá hizo cosas malas, cosas que nos lastimaron. Mamá no puede quedarse con él». Se quedó callada un rato. Después dijo, «Oí a unas señoras hablando en la tienda, diciendo que don Octavio se iba a casar conmigo cuando creciera. ¿Es verdad?» Miré a los ojos de mi hija, a sus ojos asustados. «Ya fue verdad». «Pero ya no lo es. Tu mamá no lo permitió. Nadie va a decidir tu vida, Consuelo. Solo tú. Cuando crezcas, tú escoges con quién te quieres casar o si te quieres casar. Tú decides». Me abrazó. «Gracias, mamá». Me quedé 6 meses en casa de Rosa.
6 meses trabajando, juntando dinero. En febrero de 1969 logré rentar una casita pequeña, 2 cuartos, vieja, pero era nuestra. Llevé a las niñas para allá. Empezamos vida nueva. Vida nuestra, sin hombre, sin miedo, sin tener que despertar a las 2:47 de la madrugada con alguien mirándome. Fue difícil, muy difícil. Hubo días que comimos solo pan con café. Hubo días que trabajé 15 horas seguidas para poder pagar la renta. Hubo días que lloré escondida en el baño para que mis hijas no me vieran. Pero sobrevivimos, luchamos, vencimos. Federico trató de buscarme algunas veces, mandaba recados con gente conocida, pedía que regresara, decía que había cambiado. Nunca respondí, nunca le hice caso. En 1970 llegó la noticia. Don Octavio me había demandado. Decía que lo había difamado, que había esparcido mentiras sobre él por el pueblo. Quería indemnización. Fui con el abogado, un abogado de pobres que atendía gratis. Le conté todo. Le mostré el papel que Federico había escrito. Dijo que me iba a defender. El proceso duró 2 años. 2 años de audiencias, de declaraciones, de ir y venir del juzgado. Pero al final gané. El juez dijo que la promesa no tenía validez ninguna, que era inmoral, que ningún padre podía prometer a su hija menor de edad en matrimonio. Cuando salió la sentencia, 23 de noviembre de 1972, lloré. Lloré de felicidad. Consuelo estaba conmigo, tenía 13 años. Me abrazó y dijo, «Se acabó, mamá, se acabó». Y sí se había acabado. Don Octavio nunca más se acercó a nosotras, nunca más intentó nada. Las niñas fueron creciendo. María terminó sus estudios, consiguió trabajo en una tienda, ayudaba con los gastos de la casa. Consuelo también estudió, se hizo maestra. Verónica hizo curso de enfermería. Las 3 se casaron cuando quisieron, con quien quisieron, por amor. Consuelo se casó a los 23 años, en 1977, con un muchacho bueno, trabajador, que la amaba de verdad. Tuve ganas de llorar en su boda, de felicidad, de ver a mi hija escogiendo su propio destino. Federico. Supe que siguió en el rancho solo, trabajando en el campo. Trató de acercarse a las hijas cuando fueron adultas. María quiso darle una oportunidad. Lo visitó algunas veces, pero Consuelo nunca quiso verlo, nunca perdonó. Y lo entendí. Cada una lidia con el dolor a su manera. Murió en 1982, solo, en la casa vieja donde vivimos. Dijeron que fue el hígado de tanto tomar. Tomar para olvidar, imagino. Pero hay cosas que ni el alcohol hace olvidar. Fui al entierro, no sé por qué. Tal vez para estar segura de que había acabado de verdad. Vi su ataúd ser enterrado. Sentí lástima. Lástima del hombre débil, cobarde que había sido. Pero no perdoné. Algunas cosas no se perdonan. Solo se sigue adelante. Hoy tengo 91 años. 3 hijas vivas y fuertes. 7 nietos, 11 bisnietos. Una familia grande, bonita, llena de amor. Consuelo tiene 65 años. Es abuela, es feliz. Se casó por amor, tuvo hijos, tiene una vida linda. Se sanó. No fue fácil. Tuvo años de pesadillas, años de terapia con una psicóloga buena, años de conversación, de llanto, de reconstrucción. Pero venció. ¿Y saben qué me pone más orgullosa? Es ver que mis hijas criaron a mis nietas, sabiendo que pueden escoger, que pueden decir que no, que pueden ser dueñas de su propia vida. Hasta hoy, mi hija, todas las madrugadas a las 2:47 despierto. Es automático, no puedo evitarlo. El cuerpo aprendió. Han pasado 57 años desde que salí de esa casa, pero mi cuerpo no olvida. Despierto a las 2:47, pero ya no despierto con miedo. Ya no despierto viéndolo parado junto a la cama. Despierto y miro al lado vacío, al espacio vacío en la cama, donde nunca más nadie durmió, porque nunca más me casé, nunca más quise. Y agradezco. Agradezco a Dios por haberme dado valor esa noche del 12 de agosto de 1968. Valor para fingir que estaba dormida y oír. Valor para enfrentar. Valor para salir. Valor para volver a empezar.
porque si no hubiera tenido valor, mi consuelo habría sido entregada a ese hombre viejo con 15 años, todavía niña, y su vida habría sido destruida. Salvé a mi hija, salvé a mis 3 hijas. Y me salvé también. La gente me pregunta si me arrepiento de haberme casado con Federico. No, porque de ese matrimonio vinieron mis 3 niñas y ellas son lo más precioso que tengo en la vida. Me preguntan si lo perdoné. No sé. Creo que perdonar es algo muy grande para algunas situaciones. Yo lo dejé atrás. Seguí adelante. Eso es lo que importa. Me preguntan qué le diría a otras mujeres que están pasando por situaciones parecidas. Y les digo, despierten. No finjan que están dormidas para la vida. No acepten lo inaceptable. No se queden calladas cuando deberían gritar. Sé que en 1968 era difícil. La mujer separada era mal vista. La mujer sola con hijos era juzgada. Pero aún así valió la pena. Valió cada día de hambre, de trabajo duro, de lucha, porque mis hijas crecieron libres. Y para ustedes que me están viendo ahora en 2025, que viven en un tiempo diferente, con más derechos, con más protección, úsenlo. No dejen que nadie decida por ustedes. No dejen que nadie venda a sus hijas, a sus hermanas, a sus nietas. No se queden calladas. Yo era una mujer sencilla, sin estudios, pobre, pero tuve valor. Y si yo lo tuve, ustedes también lo tienen. Las 2:47 de la madrugada ya no me espantan. Es mi recordatorio, mi alarma interna que me recuerda todos los días que fui fuerte, que luché, que vencí. Es el horario en que mi esposo prometió a mi hija a otro hombre, pero también es el horario en que empezó mi liberación. Porque fue a esa hora que decidí oír, decidí actuar, decidí cambiar. Hoy, cuando despierto a las 2:47, rezo. Rezo por mis hijas, por mis nietos, por mis bisnietos. Rezo por todas las niñas del mundo que están en peligro, por todas las mujeres que están en situaciones difíciles. Rezo para que tengan valor, así como yo lo tuve. Y agradezco. Agradezco por estar aquí, por estar viva, por haber sobrevivido, por haber vencido. Mi historia no es solo de dolor. Es de fuerza, es de volver a empezar, es de victoria. Y si tú que me estás viendo estás pasando por algo malo, si tienes algún secreto guardado, si le tienes miedo a alguien dentro de tu propia casa, habla, busca ayuda, sal, lucha. Porque la vida es muy preciosa para vivirla con miedo, para vivirla fingiendo que estás dormida. Despierta, levántate, lucha por tu vida, por las personas que amas. Yo lo hice hace 57 años, cuando tenía 34. Sin dinero, sin estudios, sin apoyo, y lo logré. Tú también puedes. Las 2:47 de la madrugada es mi recordatorio diario. Sobreviví. Vencí. Y tú también vas a vencer. No le tengas miedo a la oscuridad. No le tengas miedo al silencio. Porque es en la oscuridad y en el silencio que uno oye las verdades. Y es oyendo las verdades que uno puede cambiar. Mi vida no fue fácil, pero fue mía, fue de mis hijas, fue nuestra. Y eso, mi hija, eso no tiene precio. Gracias por escucharme. Gracias por ver mi historia hasta el final. Espero que haya tocado tu corazón. Espero que te haya dado fuerza, valor, esperanza. Si te gustó mi historia, por favor deja tu like aquí abajo, suscríbete al canal Diario de la Abuela para oír más historias de mujeres fuertes como nosotras y compártelo con tus amigas, tus hermanas, tus hijas, porque la historia de una mujer fuerte necesita esparcirse, necesita contarse, necesita oírse. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Cuéntame si mi historia te ayudó de alguna manera. Leo todos los comentarios, o mejor dicho, mi nieto me los lee, y me pongo muy feliz de saber que no estoy sola, que otras mujeres también lucharon, también vencieron. Muchas gracias de corazón. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Que tengan fuerza, valor y fe para enfrentar lo que tengan que enfrentar. Y recuerden, no finjan que están dormidas. Despierten, vean, actúen, porque la vida es nuestra.
y nadie tiene derecho a decidir por nosotras.